Bueno, muy buenos días, buenas tardes, un cordial saludo para todos los que me escuchan y me ven. Eh, Discúlpenme, yo me vuelvo en estas diapositivas, que estaba un poco adelantado. Bueno, entonces en primer lugar, contarles quién soy, Carlos Teleche, eh, docente de matemáticas y física de la ciudad de Medellín, de un colegio oficial llamado Lucrecio Jaramillo Vélez, ubicado en Laureles, del Colegio Mayor de Antioquia, con 2 cursos de física y uno de matemáticas, y del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, con 5 cursos de estadística. Bueno, entonces la propuesta que traemos desde el punto de vista investigativo a nivel doctoral, en el marco pues, del doctorado en Educación y Ciencia y Estudios Sociales, perdón, del Tecnológico de Antioquia, es la siguiente: es la comprensión del concepto de razón trigonométrica en el marco de la teoría de Piri-Quirin, un estudio de casos sobre el uso de las representaciones semióticas. Bueno, entonces vamos a mirar detalladamente de qué trata todo esto. Bueno, por allí algún profe en un seminario nos hablaba de lo que nos conmueve a la hora de plantear un problema de investigación. Hago la claridad por si este video sea en un futuro que es, pues soy estudiante de primer año, el primer semestre del doctorado, entonces todavía estamos en el rastreo de toda la información que nos va a permitir a nosotros tener un soporte para hablar de un marco teórico, ¿cierto? Y las categorías que hemos establecido en esta propuesta investigativa. Bueno, entonces aquí pues mostrar un poco desde mi postura como docente de matemáticas es encontrar que muchas veces el discurso que nosotros damos en las aulas, en las clases, en el espacio que llamamos pues clase, eh, tal vez no sea suficientemente claro para comunicar un concepto o hablar de un objeto matemático, porque en realidad en matemáticas se habla de objetos, así como se habla de pensamiento. En ese orden de ideas, pues vemos que las respuestas que los estudiantes dan frente a situaciones que nosotros como docentes les planteamos dan cuenta de cierta dificultad, no solamente la parte conceptual, sino la parte semiótica, que precisamente es una de las categorías de nuestro objeto de estudio. Entonces, nuestra apuesta es precisamente en mostrar que esa situación que se presenta con los estudiantes, vamos a ver más adelante que este trabajo está dirigido a estudiantes de primer semestre de matemáticas del Colegio Mayor de Antioquia. Nosotros pretendemos entonces aplicar este modelo para, de una forma u otra, aportar al conocimiento y no que se quede la respuesta del estudiante con monorregistros como aparece en la diapositiva, para que realmente el estudiante tenga diferentes o diversas esquematizaciones de un objeto matemático. Allí se habla, o nosotros vamos a hablar de registros matemáticos desde el punto de vista semiótico. Bueno, en cuanto al problema de investigación, todo parte de la teoría de Van Jelle. Van Jelle es fue una pareja pues holandesa de matemáticos que lograron proponer o mostrar una teoría para hablar de un correcto aprendizaje de la geometría, porque inicialmente se hablaba de eso, de un modelo que permitiese, pues, allí el modelo era para el aprendizaje, no para la enseñanza, un correcto uso, pues, de ese modelo en la geometría. ¿Por qué? Porque se notaba, pues, que había un exceso en la parte algebraica por parte de los profes. Entonces, se propone eso. Más adelante, según la cita que tenemos allí, en el año 2005, Montiel señala dificultades o que hay falta de conexión entre las diferentes formas de ver las razones trigonométricas, perdón. Ahí ya entramos entonces a uno de nuestros objetos de estudio, ¿cierto? Recordemos que en matemáticas una fracción es un objeto matemático, ¿cierto? Una función es un objeto, las razones trigonométricas también serían otro objeto. Dificultades, ¿por qué? Porque incluso desde el discurso muchas veces los profes mismos confunden el concepto de razón trigonométrica con el concepto de función, ¿cierto? A partir del círculo trigonométrico que se menciona allí con Figueiredo 2010,
donde él habla que el círculo trigonométrico no necesariamente está anclado pues a esa estructura conceptual que tiene el estudiante al representar las funciones trigonométricas. Freudenthal, también un profe holandés, va a mostrar pues como esa complejidad entre la enseñanza y el concepto de razón. O sea, aquí ya estamos hablando un poco más, de una manera más global. Allí hago pues como un paréntesis, y es que en mi tesis de maestría yo trabajé con las fracciones, y las fracciones vistas como la relación parte-todo. Entonces, desde el marco teórico del aprendizaje significativo con David Ausubel, y ahí particularmente también fue necesario hacer un rastreo de lo que había hecho el profesor Freudenthal, particularmente en los Países Bajos. Bueno, ¿qué es el problema entonces de investigación que nos trae el día de hoy? Las representaciones semióticas básicamente son expuestas por el profesor Raymond Duval. Él es profesor asistente de la Universidad del Valle, y nos muestra en sus diferentes investigaciones y artículos que cuando un estudiante no tiene la capacidad de diferenciar los objetos matemáticos, sean, como lo decía hace un momento, funciones, fracciones, razones trigonométricas, cuando no es capaz de distinguir pues esas representaciones, entonces él finalmente no va a lograr comprender el concepto matemático, el objeto matemático. Sí, esta es nuestra premisa, y esa es el objeto de investigación, ¿cierto? Porque recordemos, en este objeto, en esta investigación hay dos categorías: comprensión y representaciones semióticas. Entonces, nuestro trabajo precisamente consiste en engranar esos dos marcos teóricos que son diferentes. Aquí estamos viendo, pues, citando al profesor Raymond Duval desde el concepto de representaciones semióticas, y más adelante vamos a exponer entonces qué es Piri-Quieren. Bueno, entonces aquí llegamos a esa pregunta que nos hacemos para poder hablar de una propuesta investigativa. ¿Cuál es la incidencia del uso de las representaciones semióticas en la comprensión del concepto de razón trigonométrica en el marco de la teoría de Piri-Quieren en estudiantes de ingeniería de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia? Es la población de estudio, puesto que, como ya lo mencioné en mi presentación, es una de las instituciones en la cual tengo pues un vínculo laboral, y que fácilmente podríamos aplicar todos las unidades, guías y demás, y los instrumentos que van a permitir que nosotros podamos, en cierta forma, evaluar esos estratos, esos estadios que propone el modelo de Piri-Quieren, que vamos a ver en una posterior diapositiva. Surgen unas preguntas: ¿qué representaciones semióticas utilizan los estudiantes para dar cuenta del concepto de razón trigonométrica? ¿Qué actividades cognitivas favorecen la comprensión en el marco de la teoría de Piri-Quieren del concepto de razón trigonométrica? ¿Cuáles son los aportes didácticos de la relación entre las representaciones semióticas y la teoría de Piri-Quieren para la comprensión de los conceptos matemáticos? Son preguntas que finalmente nos van a permitir ahora hablar de un objetivo general y unos objetivos específicos. Por supuesto que hay unos antecedentes. Repito, soy estudiante de primer año, primer semestre del doctorado en Educación y Estudios Sociales. Entonces, estamos aún haciendo el rastreo de todos estos marcos teóricos dentro de estas dos categorías que hablamos. Volvemos a traer la colación al profesor Duval, 1992, en su trabajo Gráficas y Ecuaciones, habla de la articulación de dos registros, ¿cierto? Entonces vemos cómo se reconoce pues las dificultades que presentan los estudiantes al realizar conversiones. Conversiones es pasar de una representación semiótica a otra. ¿Sí? Si vamos a hablar, por ejemplo, del concepto de función, ¿cómo yo puedo entender que el concepto de función se puede entender desde cuatro maneras, ¿cierto? Desde el lenguaje natural, desde un lenguaje algebraico, desde un lenguaje tabular, entre otros. Bueno, el profesor Miguel de Guzmán, 1998, también nos habla de los registros de representación, nos habla del aprendizaje de las nociones relativas a funciones, voces de estudiantes. Allí miren que estamos hablando mucho de función por esa precisamente relación que puede existir entre la razón trigonométrica y función trigonométrica en el discurso de los profes. Por eso es que ese trabajo se ha propuesto como un problema de aprendizaje, pero en un momento dado la investigación nos podría llevar a un problema de enseñanza, y con ello se podría vincular
a la línea pues, de formación de maestros. Bueno, y el profesor Planchard 2000 nos habla de la visualización y la modelación en la adquisición del concepto de función. El concepto de función, pues visto de una forma amplia, una forma global. Ahí se habla pues de una forma de enseñanza marcada en las representaciones semióticas del concepto matemático, ¿cierto? La visualización, perdón, la modelación y la tecnología. Pues si bien es cierto que todos conocemos que algunos profes pues utilizan las herramientas tecnológicas, algunas plataformas como GeoGebra, Cabri, Derive para modelar, ¿cierto? Y mostrar ese objeto matemático llamado función, por ejemplo. Bueno, ya pues aquí dentro de estos mismos antecedentes de las representaciones semióticas, porque todavía estamos en esa categoría, Gutiérrez en el año 2007 nos habla de la caracterización de tratamientos y conversiones en el caso de la función afín, ¿cierto? O sea que estamos hablando pues de esa clasificación de las funciones, lineal, afín y en términos generales la función polinómica. Borba, desde Brasil, y Shepard, 2004, nos habla de la importancia de trabajar las diferentes representaciones múltiples, ¿cierto? Y aquí lo habla de una manera global, representaciones diferentes para que finalmente el estudiante pueda hacer esa conversión de la cual hablábamos en una diapositiva anterior. 2012, Oviedo y Kanashiro nos habla de cómo se presenta el rol que juegan los distintos registros semióticos en la representación de la enseñanza, pero siempre destacando la importancia que tiene el dominio de los mismos, ¿cierto? Y nosotros ahora en el modelo de Piriquieren vamos a ver que finalmente el estudiante parte de un conocimiento primitivo, pero luego va creciendo, va trasladándose en esos estratos hasta llegar a un nivel ya propositivo, pasando por un nivel de formalización, entre otros. Bueno, igual Barbosa en el 2009 habla un trabajo que involucra los procesos de visualización de las diferentes representaciones múltiples de estos objetos matemáticos. Bien, ya a nivel más local, el profesor Johnny Alexander Villa, en el 2011, de la Universidad de Antioquia, en su trabajo de tesis doctoral, plantea la comprensión de la tasa de variación para una aproximación al concepto de derivada y también pues bajo un análisis desde la teoría de Piriquieren, ¿cierto? Entendiéndose la derivada como una tasa de variación. El profesor pues en particular trabaja mucho el concepto de modelación matemática. Delgado y otros en el año 2014 nos habla del concepto de serie numérica, un concepto pues del cálculo, en particular del cálculo integral, y lo hace a través del modelo de Piriquieren también, centrado en el mecanismo de folding back, ¿cierto? Folding back, regresar. Esta investigación, el objetivo es precisamente que un grupo de estudiantes universitarios, tal como se pretende actualmente desde la propuesta que hacemos acá, es determinar la convergencia de series, ¿cierto? En series se habla de convergencia, básicamente, de la parte final del cálculo integral. Bueno, ¿por qué esta propuesta de investigación? Porque estamos plenamente convencidos de que las diferentes formas en las cuales un maestro pueda presentar un objeto matemático va a lograr en el estudiante ese proceso de comprensión. ¿Por qué? Porque es que nosotros vemos que muchos estudiantes son visuales, otros de pronto son más memorísticos y tradicionales, o sea que ellos pueden, entre comillas, casarse con esa estructura algebraica que nosotros siempre mostramos desde nuestro discurso, pero habrán otros para los cuales un gráfico va a representar mucho más, habrán otros para los cuales una tabla va a representar mucho más. Nosotros aquí entonces pretendemos proponer actividades cognitivas que vayan permitiendo ese proceso de transformación, que aquí en particular lo llamamos conversión, de pasar de un registro a otro, ¿cierto? Eso es lo que se pretende básicamente desde las representaciones semióticas, que es una de las categorías que nosotros estamos proponiendo en este trabajo doctoral. Bueno, objetivos. Bueno, entonces hay unos objetivos puntuales que, entre otros, son identificar las representaciones semióticas que utilizan los estudiantes cuando resuelven situaciones que involucran el concepto de razón trigonométrica, describir las actividades cognitivas que en el marco de la teoría de Piriquieren favorecen la comprensión del concepto de razón trigonométrica,
e indagarlo por los aportes didácticos de la relación entre las representaciones semióticas y la teoría de Piriquieren para la comprensión de los conceptos matemáticos. Bueno, hay un objetivo general, que es analizar la incidencia del uso de las representaciones semióticas en el marco de la teoría Piriquieren en la comprensión del concepto de razón trigonométrica, en particular, pues, en los estudiantes de ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia. Ciertos objetivos específicos, pues ya se los había mencionado. Muy bien. Aquí tenemos al lado derecho de la pantalla un ejemplo de representaciones semióticas. Van a notar pues que en este trabajo se va a citar constantemente el profesor Raymond Duval, porque es quien más ha trabajado en este marco conceptual referencial desde las matemáticas. Entonces allí a su derecha ven un ejemplo. Si estamos hablando de fracciones, hay un lenguaje común, que es el que tal vez utilizamos todos en nuestra cotidianidad. Si yo digo un cuarto, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo, cierto? A dividir algo en 4 partes iguales y tomar una de ellas. Si voy a eso sería un lenguaje común. Si yo voy a un lenguaje aritmético, pues entonces ya me refiero a una escritura, ¿cierto? El 1 dividido entre 4, o si lo voy a expresar en forma decimal, 0,25, o incluso si lo voy a plantear como un porcentaje de 25%, ¿cierto? En el lenguaje algebraico, pues se puede plantear como una ecuación en el conjunto de los números racionales, ¿cierto? Y si estamos hablando de ya una representación gráfica, un esquema gráfico, pues ustedes lo pueden apreciar, ¿cierto? Un todo dividido en 4 partes iguales y yo tomo una de ellas. Bueno, llegamos entonces a otra categoría importantísima en esta propuesta, que es el modelo como tal de Piriquieren, que como ustedes pueden observar, son unos estratos, ¿cierto?, en la cual uno contiene al otro. O sea que si un estudiante está en capacidad de pasar de un nivel a otro, es porque ya se ha apropiado del anterior, ¿cierto? Allí pues la literatura relacionada con este modelo pues está en inglés, por eso ustedes ven que habla de un primitive knowing, un conocimiento primitivo, ¿cierto? Habla de la realización de una imagen, habla de la apropiación de una imagen, habla de la formalización, habla del proceso de observación, de estructuración y finalmente el proceso de invención. Como ustedes pueden ver, son 8 estratos. Entonces, nuestra propuesta está en torno a eso, en particular con el concepto de razón trigonométrica, que haya un reconocimiento, un conocimiento primitivo de ese concepto de razón trigonométrica hasta que ya el estudiante, pasando por todos estos estratos, logre proponer, ¿cierto? Proponer dentro de esta conceptualización. Bueno, para ello pues hemos establecido una ruta metodológica por respeto pues a ustedes como oyentes. No voy a leer todo lo que está contenido en esa tabla, pero básicamente allí lo que se hizo fue en cada columna poner un componente, ¿cierto? Ustedes pueden observar que en la primera columna realmente está el título de la propuesta de investigación, en la segunda columna pues hacemos la construcción de propósitos, si es desde lo cualitativo, objetivo, si es después de lo cuantitativo, de esos objetivos específicos que ya habíamos planteado en unas diapositivas anteriores. Como pueden notar, las categorías que se tienen en este trabajo son 2, y vuelvo y las traigo a colación. Es el concepto de razón trigonométrica, o sea, la comprensión de ese concepto, y las representaciones semióticas. Estos son los 2 marcos teóricos desde los cuales nosotros vamos a estar parados siempre. Entonces, pues van a haber unos estadios. La fuente de información, pues inicialmente es conocer como los antecedentes de esa población estudiantil, que finalmente es nuestra población objeto de estudio, y cómo lo vamos a hacer a través de encuestas, cuestionarios, ese tipo de cosas. Va a ser nuestro grupo focal. Todos esos procesos se van a ir registrando mediante un diario de campo para mirar los avances y mirar hasta qué punto efectivamente el modelo es eficiente, ¿cierto? Porque finalmente esa es nuestra tesis. Y pues, ¿qué se espera? Pues obviamente que nosotros podamos brindarle a la comunidad educativa y, por qué no, la comunidad científica,
pues información, ¿cierto?, de los resultados de lo que se ha logrado consolidar a lo largo, pues, de estos próximos 3 años de trabajo. Y, por supuesto, lo que se pretende también es aportar a la enseñanza de las matemáticas, sobre todo en este marco teórico de las representaciones semióticas, en particular del concepto de razón trigonométrica. Y, por supuesto, esperamos contribuir de alguna u otra forma al campo de la didáctica de las matemáticas. Allí que hago una claridad con respecto a este último tercer resultado, y es que aquí hablamos de un aporte, pues, a la didáctica de las matemáticas a la educación superior, porque estamos hablando de un primer semestre de universidad. Pero, pues, esto en cierta forma también es aplicable a la educación media, entiéndase, grado 10º y grado 11º, ¿cierto? Recordemos que el concepto de razón trigonométrica, si lo vamos a ubicar en el currículo colombiano, de acuerdo a las normativas vigentes, está ubicado aproximadamente en el grado 10º o en la parte final del grado 9º, pero se retoma normalmente en cursos de primer semestre. El curso puede llamarse matemáticas operativas, álgebra y trigonometría. Nosotros en particular lo vamos a aplicar en cursos de matemáticas de la universidad que ya hemos mencionado. Las referencias que hemos rastreado hasta el momento a través de las diferentes bases de datos son las que pueden apreciar allí. Allí aparece también el profesor Moreira, porque, repito, en la tesis de maestría trabajamos el concepto de fracción desde una unidad de enseñanza potencialmente significativa en el marco teórico, pues, del aprendizaje significativo de David Ausubel. Hago allí, pues, como el paréntesis, que el profesor Moreira fue alumno del profesor Novak, y el profesor Novak, a su vez, fue alumno del profesor o estudiante de Ausubel, y nosotros tuvimos la oportunidad, pues, de tener una interacción con el profesor Moreira, que trabaja en Brasil el concepto de aprendizaje significativo desde las unidades de enseñanza potencialmente significativas. Entonces, ya finalmente me queda agradecerles por dedicarle estos minutos a escucharme, y espero, pues, que este trabajo pueda tener o llevarse a feliz término. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo de la hora que me estén escuchando.